Bienvenidos, mi nombre es Jessica Londoño, soy enfermera gestora de Historia Clínica Electrónica y a continuación les voy a presentar la historia de la institución. Vamos a hablar inicialmente de la parte legal de la historia clínica y luego les informaré cómo la vamos a diligenciar. De la historia clínica electrónica es un documento legal sometido a reserva, es privado y obligatorio. Esta información nos lo está dando la resolución 1995 de 1999 y también nos obliga a que no todos los registros sean de forma cronológica a la atención del paciente y que solo la historia clínica lo puede conocer terceros con previa autorización del paciente o en caso tal de que la ley no lo informe. Las características de la historia clínica son la integralidad, la secuencialidad, la racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad. Les voy a explicar cada una de ellas, ya que durante el diligenciamiento de la historia clínica nosotros hacemos de estas características algo importante y de valor en los registros de las atenciones. La integralidad quiere decir que los registros de la historia clínica van a tener aspectos científicos, técnicos y administrativos en todo el proceso de la atención del paciente, es decir, desde la parte del diagnóstico, del tratamiento y la rehabilitación. Y también debemos comprender que el paciente tiene una familia y un entorno. Todo este tipo de información la vamos a diligenciar en la historia clínica. Secuencialidad, todos los registros que se realicen en la historia clínica deben estar en orden cronológico. Racionalidad científica es de acuerdo a nuestros conocimientos y nuestras especialidades. Vamos a aportar unos criterios científicos en el diligenciamiento de la historia clínica de cómo encontramos a ese paciente y el por qué el paciente se encuentra en esa situación. Disponibilidad, siempre van a tener 24/7. Solo en caso tal de que no esté disponible es porque se presentaron fallas en el sistema para la historia clínica electrónica. La historia clínica física va a estar siempre disponible dentro de los servicios. Oportunidad es registrar en la historia clínica la atención del paciente simultánea o inmediatamente después de la atención. La historia clínica no debe llevar siglas. Esta siempre va a tener la hora y la fecha en que se realiza el procedimiento de la atención y va a quedar con el nombre de quien lo realizó. La historia clínica está estructurada, hay que conocerla, hay que respetarla. Cuando los médicos realizan una historia clínica bien hecha, se van a encontrar allí el 70% de los diagnósticos y nosotros lo podremos conocer. Aparte, va a sustentar toda la estancia del paciente dentro de la institución. La historia clínica de la clínica CardioVi está soportada en dos partes, una en la parte electrónica y otra en la historia clínica física. La electrónica la van a encontrar disponible en todos los servicios, en los computadores, en su escritorio. Y la física también está en todos los servicios si el paciente se encuentra activo. En caso tal de que el paciente no se encuentre en el momento activo, está el servicio o el área del archivo y estadística, que desde allí también podemos encontrar esos registros. ¿Qué podemos encontrar en la historia clínica física? Consentimientos informados, la hoja de cargo de cobros. Aquí se van a cobrar todo lo que es micrométodos, oxígenos, interconsultas, nebulizaciones, el uso de otros dispositivos como marcapasos transitorios, etc. Van a encontrar los electros, van a encontrar también lo que es papelería de remisión. De esta forma vamos a ingresar a nuestra historia clínica. En la dirección de enfermería les van a dar acceso a historia clínica o se puede llamar SERAP. Inicialmente van a tener su usuario y la clave va a ser CC en mayúscula, número de la cédula y terminan con numeral. Al ingresar allí, en el escritorio van a encontrar este icono que se llama Serviente CC BIT o acceso centralizado. También el usuario y la contraseña va a ser cédula o número de identificación. En cualquier momento ustedes pueden dar modificar contraseña. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a ingresar a la historia clínica electrónica. En el escritorio de todos los computadores va a estar este icono que se llama SERAP. Dan doble clic, nos va a informar que cierto tiempo de utilidad
de la historia se nos va a cerrar. Le decimos OK y acá con el usuario que les den en la dirección de enfermería y la contraseña. Recuerden que la contraseña es ese en mayúscula, el número de cédula y terminan con numeral. En el escritorio del SERAP van a encontrar este otro icono que se llama acceso centralizado. Doble clic y también nos va a pedir un usuario y una contraseña que es cédula. Ustedes en cualquier momento pueden modificar esta contraseña. Según los permisos van a encontrar unos iconos, normalmente van a tener el tablero de hospitalización y el tablero de consulta externa para aquellas personas que están en ese servicio. Ingresamos a tablero de hospitalización, va a salir nuestra especialidad y le damos a aceptar. Vamos a encontrarle en él todos los pacientes que se encuentren dentro de la institución, aunque algunos son ambulatorios como son los de cirugía, los que son de pruebas de salud y hemodinámica. En la parte superior también van a tener unos iconos de acuerdo a sus permisos. Clasificación solamente cumpliría para las secretarias. Historia clínica de enfermería la tenemos en dos partes. Ya les voy a mostrar la primera y la segunda por la nueva versión. Seguimiento a orden, desde aquí ustedes pueden observar todo lo que le han ordenado a ese paciente. Consulta de historias es para buscar esos pacientes que ya están inactivos. Consulta de resultados es para visualizar los exámenes de laboratorio y sus resultados. Integraciones, por acá van a encontrar la carpeta de consentimientos informados. Y datos administrativos son estos datos que nos va a decir el nombre, la identificación, la fecha de nacimiento, la edad, etcétera, del paciente. Datos demográficos como son el número de teléfono, el estado civil, la dirección, quién es el responsable y la EPS aseguradora. Ustedes pueden buscar por clase de servicio, por ubicación, por servicio de especialidad o por el nombre del paciente. Buscan el paciente. En la parte inferior, para las enfermeras profesionales, lo pueden cambiar de lugar. Y le dan guardar. Ya, para ingresar a la historia clínica, dándole doble clic en el nombre del paciente, nos va a llevar a la historia clínica. En la parte superior tenemos el nombre general del paciente, la edad, el número de identificación, el número de historia clínica en caso tal, el segundo identificador que es el nombre de la madre y grupo de RH si lo tiene. Dónde está ubicado el paciente, desde cuánto lleva en la institución y el financiador. Esta parte superior que nos queda como resaltado es porque el médico a través de los antecedentes informó que es alérgico a algún medicamento o si tiene algún antecedente relevante. En la parte media están los diagnósticos que el médico diligenció como el principal, o ver todos los diagnósticos podemos también observar qué otros diagnósticos tenía el paciente. En la parte del estado del paciente, esto solamente es de visualización, acá no se diligencia absolutamente nada. Vamos a encontrar signos vitales, transfusiones y micrométodos. En la parte derecha se pueden visualizar lo que son los medicamentos que tenga activos el paciente e interconsultas y accesorios de uso terapéutico que tenga insertado como catéteres periféricos. En la parte inferior van a encontrar documentos de Civigila, por ejemplo en el grupo 3, que estos son formatos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud, por ejemplo a aquellos pacientes que se les toma muestra por COVID-19. El histórico, que ustedes a través del histórico pueden observar esas notas que le han diligenciado al paciente. Aquí en la parte derecha la vemos más continua, pero no es de toda su hospitalización. Solo se tienen aproximadamente 100 notas que las podamos visualizar, o en caso tal de usted requerir ver toda la atención, lista de atenciones, seleccionan
la que ustedes van a visualizar y le dan buscar. De esta forma ustedes encuentran la historia y todas las plantillas que le han diligenciado al paciente. En caso tal de que el paciente le hayan hecho un procedimiento quirúrgico, ven desde el clic también pueden observar esa información. También podemos filtrar por tipo de nota asistencial, qué tipo de nota le han realizado al paciente y lo podemos filtrar. Tenemos monitoreo de otros controles que a través de acá vamos a ingresar información. Los datos como son presión arterial, escalas de dolor, fuerza muscular, monitoreos hemodinámicos ventilatorios, peso, talla, control del diabético, esos micrométodos y si tiene insulina, anticoagulación, si está tomando warfarina, entonces el resultado del TP y en caso tal de infusión de heparina, el TPT. Química sanguínea e información adicional de análisis gasométrico aplica solamente para el servicio de cirugía. Gasto urinario y anticoagulados ambulatorios. Cuando ustedes diligencien, lo deben de firmar. A través de esta plantilla, ustedes por rango de fechas pueden visualizar también todo el récord de lo que le han diligenciado al paciente. Y acá van a estar las plantillitas que se le ha diligenciado. Consentimientos informados en el momento no aplica. Más adelante se van a tener los consentimientos a través de la historia clínica, pero en el momento no lo van a encontrar por ahí. Recuerden que en la parte superior hay una que se llama integraciones y que ahí van a encontrar la carpeta de consentimientos informados. Ya vamos a diligenciar nuestra historia clínica, pero ustedes requieren conocer de este paciente, historia clínica de enfermería, y nos va a llevar a consulta de enfermería o lo que llamamos el CARDES. Información general del paciente en la parte superior, esos antecedentes relevantes y alérgicos, y de acá se va a diligenciar. La enfermera profesional a través de modificar se nos van a activar estas tres ventanas. La enfermera profesional debe diligenciar el diagnóstico médico, el diagnóstico de enfermería, los antecedentes personales, si el paciente es alérgico, clase de dieta o tipo de dieta, todos los accesorios de uso terapéutico que tenga el paciente, sea catéter periférico, sondas nasogástricas, orogástricas, catéteres centrales, tubos, sondas, etcétera, todos esos accesorios, y cuidados de enfermería de acuerdo a nuestros diagnósticos de enfermería. En actividades médico-delegadas se va a diligenciar lo que son las escalas como la Morse, que es riesgo de caídas, Braden, riesgos para úlceras por presión, y Ferguson, riesgo nutricional. En unidades como cuidados intensivos se diligencia la escala de TIPS 28. También podemos diligenciar esta parte si el paciente se encuentra aislado, si tiene micrométodos o si tiene infusión de algún medicamento. En la parte de actividades administrativas va a corresponder a todo lo pendiente que tiene ese paciente, interconsultas, procedimientos, exámenes de laboratorios, entre otros. Cuando termina de diligenciar, lo guarda y lo firma. En accesorios de uso terapéutico, entonces vamos a encontrar unos grupos y dándole clic en el nombre podemos encontrar ese tipo de accesorios, como por ejemplo el periférico. Lo seleccionan, lo insertan y ustedes en la gráfica anterior o posterior pueden seleccionar un punto y automáticamente el sistema nos va a informar dónde está ubicada la vena, número de punciones y la observación de cómo ustedes canalizaron este catéter periférico y lo guardan. En caso tal de que ustedes le van a hacer un seguimiento a ese catéter, por clic derecho, seguimiento, y nos va a traer a ese seguimiento. Si no tiene síntomas locales ni flebitis, pueden hacer la observación y le dan guardar.
Por protocolo, este seguimiento se debe realizar a los catéteres periféricos cada 12 horas, tanto como lo recibimos como también como lo vamos a entregar. Como les informé, acá va a estar todo lo insertado al paciente. Si ese paciente tiene sondas a toras, ustedes pueden hacer también por seguimientos la curación de ese sitio de inserción. A los catéteres centrales también lo pueden hacer a través de seguimientos. A través del histórico ustedes pueden observar si está en amarillo, ese paciente tiene una observación, si está en gris no le hemos hecho seguimiento y también se podría observar todos esos catéteres o accesorios que tenía el paciente insertado. Notas de enfermería, ustedes en este momento lo van a mirar como solamente en forma de consulta, ya que la nota de enfermería la vamos a hacer por otra parte, no por este medio. Y está activo porque todavía hay pacientes que ya han mucho de su hospitalización y podemos consultar ese tipo de notas en el histórico a través de historia en notas de enfermería. Medicamentos. Vamos a encontrar por medicamentos los que se encuentran activos. Medicamentos no pautados, acá solamente van a encontrar medicamentos que ordena la enfermera profesional, como son los salinos, según protocolo de hemodinámica de cirugía o en la unidad de cuidados intensivos. Y en mezclas, todas esas infusiones que tiene ordenado el paciente. Transfusiones. En transfusiones, entonces, según la orden médica, usted le va a dar nuevo y en la parte inferior hay un más y un menos. Para adicionar esa información, seleccionamos más, abrimos en componente y buscamos lo que vamos a transfundir. La unidad nos va a traer la información tanto del paciente como la de la unidad que le vamos a administrar. Esta información es de carácter obligatorio, ya que hemos de cumplir por ley. Pasamos a la pestaña de signos vitales, también hay un más y un menos, y debemos informar cómo encontramos esos signos vitales antes de la transfusión. El lugar de las tomas no es de carácter obligatorio. En la parte superior nos está solicitando información del grupo y el RH del paciente y podemos guardar. Cuando tengan este tipo de información, nos está diciendo que la fecha de inicio de la transfusión debe ser mayor a la fecha de registro de signos vitales. Vamos a ir a signos vitales y vamos a verificar donde dice antes de la transfusión e inicio de la transfusión. Ustedes acá pueden dejar un minuto menos de inicio de la transfusión. Y nos queda guardada. Cuando ustedes vayan nuevamente, porque ustedes van a revisar su paciente, ustedes saben que deben de tomar signos vitales antes, durante y al final de la transfusión, deben ingresar a modificar y se nos va a activar signos vitales para diligenciar esa información. Todas las enfermeras deben de firmarlo y también el médico que se encuentre de turno debe firmarlo. No se nos puede olvidar esto. También cuando vamos a terminar la transfusión, él nos va a solicitar el estado de la bolsa. Debemos informar a través de observaciones que estas bolsas fueron descartadas con material peligroso en la bolsa roja. Control de líquidos, todo lo que le estén ingresando al paciente en cantidad y la vía. Y todo lo que le salga al paciente, sea por una sonda, sea porque una eliminación urinaria, puede ser emesis, pañales, etcétera, también los van a encontrar acá. Y lo guardan. A través del histórico, ustedes pueden observar cómo está ese balance del paciente
Si ustedes se equivocaron, es la única plantilla que les permite borrar o modificar. A través de clic derecho en la parte inferior van a tener la opción de modificar y de borrar y lo pueden hacer. De esta forma el balance siempre nos va a quedar real. También pueden buscar por rango de fechas, ustedes seleccionan de qué fecha a qué fecha quieren consultar y consultar. En caso tal de una nota aclaratoria, porque van a hacer alguna observación, siempre que encuentren esa hojita con un lápiz, son para notas aclaratorias. Y nos va a cambiar el color a esa nota. Lápiz con una hojita son notas aclaratorias. Pertenencias se debe diligenciar cada que traslademos un paciente a un servicio a otro, como por decirlo, yo trasladé el paciente de urgencias al servicio de hospitalización o de hospitalización a hemodinámica, cirugía u otro tipo de servicios. Siempre debemos de colocar todas las pertenencias que le estamos trasladando al paciente, es decir, si estamos llevando la historia clínica, si le estamos llevando un bastón, un caminador, estamos llevando medicamentos, toda esa parte del diligenciamiento lo vamos a hacer acá. Nuevo, de dónde estoy trasladando, quién están trasladando y el detalle, es decir, todo esto que estamos llevando al paciente. Y luego la persona que llega a ese servicio debe darle recibir, quién recibe y qué está recibiendo. Al terminar de diligenciar, nos podemos salir y continuamos con la historia clínica de enfermería. Se va a hacer evaluación de enfermería a todos estos pacientes que nos lleguen nuevos al servicio y aparte en cada recibo de turno. Si el paciente tiene alguna discapacidad, ustedes lo pueden marcar y nos dice qué tipo de discapacidad, como auditiva, física, intelectual, múltiple, psicosocial, visual, etcétera, la pueden seleccionar. Desde acá ustedes pueden diligenciar los signos vitales, no es obligatorio, sino lo hacen a través de monitoreos y otros controles. ¿Cómo encontraron a ese paciente? También por órganos. En caso tal de ser anormal, deben describir el por qué es anormal. Escalas de evaluación, aquí vamos a encontrar como la de Morse, Glasgow también, Braden y Ferguson. Para los servicios como pediatría, riesgo cutáneo neonatal, Braden-Q, entre otros. Y la nota de enfermería. También se tiene la posibilidad de textos predefinidos en la parte inferior derecha. Pueden buscar qué textos se han creado y si les aplicaría lo pueden llamar. Simplemente doble clic y él nos trae el sistema. En la parte donde están los puntos o las rayitas seguidas, ustedes pueden modificar la información. O si ustedes no lo requieren, simplemente pueden hacer sus notas y la deben de firmar. Recuerden, como les informé más adelante, una de las características de la historia clínica es la secuencialidad. Si ustedes no me hicieron la nota en el momento que era porque la situación era algo complicada, en la parte inferior ustedes pueden modificar la fecha y la hora. Entonces ustedes pueden dejarla a las 8 de la mañana y la pueden firmar. Bueno, el paciente me ingresó fue solo ahorita, entonces por eso no me deja desde las 8. Continuamos con notas de enfermería. Si ustedes ya recibieron el paciente, ya tienen que hacer una evolución, simplemente la parte superior son signos vitales, no es obligatorio diligenciarlo, lo pueden hacer también por monitoreos, pero si ustedes lo van a hacer desde acá no hay ningún problema. Y notas de enfermería. También pueden modificar la hora y firman. También tenemos registro de gases medicinales. De esta forma solo vamos a registrar el consumo de oxígeno.
para cobrarlo a través de la hoja física de cargos que se encuentra en la historia clínica física del paciente. Ahí es donde vamos a cobrarlo. Le damos adicionar, buscamos la vía, va a colocar por ejemplo cánula, a cuántos litros tenía el paciente. Este registro está por horas, por ciertos turnos, y los turnos son de 7 de la mañana a 1, que es la mañana, la tarde de 1 de la tarde a 7 de la noche y luego de 7 a 7 de la mañana. Entonces acá podemos cobrar, por decir, a partir ya de las 13 horas. Está haciendo solo el ejercicio porque el paciente ingresó solo ahora. Y la FIO2. Este automáticamente nos va a generar este valor. Y este valor es el que van a cobrar y registrar en la historia clínica física. Volumen total de litros. Y lo van a firmar. Ok, vamos a tener acá esa información. Si el paciente, si ustedes lo recibieron y en la tarde ustedes lo recibieron con cánula, por ahí 2 horas, pero luego cambiaron a Venturi, entonces registran las 2 horas de cánula y luego el resto del tiempo en Venturi. Ustedes en la tarde pueden estar haciendo este cobro para que sea en el turno de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde. Y en la noche lo pueden estar registrando aproximadamente desde las 5 de la mañana. Pueden hacer notas aclaratorias si lo requieren, o en caso tal de imprimir este documento, solo seleccionar para imprimir. Pero ustedes no van a imprimir historia clínica, a no ser de que sea una remisión y lo hace la enfermera profesional, ya que en la semana tenemos una persona encargada para impresión de la historia clínica y él verifica si esa persona que está solicitando copia de la historia es una persona autorizada. Seguimos con el diligenciamiento. Tenemos las escalas de evaluación, como por ejemplo MORS, se diligencia, y nos va a informar si está en un riesgo bajo, medio o alto. También ya, si el paciente sale de la institución, sea por cualquier causa, alta, muerte, voluntaria, remisión, lo podemos seleccionar. Digamos el paciente está de alta, pueden hacer la nota de egreso desde este lado y diligenciar el resto de información que hay en la parte inferior. Esta es obligatorio. El paciente egresa vivo o muerto, entrega de documentos, a quién le estamos entregando pertenencias, si tiene dispositivos ortostésicos o no, prótesis dental, entrega de medicamentos, entrega de dispositivos, etcétera, el destino del paciente y si tenemos que hacer alguna observación. También encontramos la plantilla de implantes. Esto aplicaría solo para el servicio de hemodinámica, donde vamos a dejar una información como son dispositivos o el servicio de cirugía, como por ejemplo las válvulas. Igual a los pacientes se les debe hacer entrega del carnet que trae cada dispositivo. Esto simplemente es para diligenciarlo. Y educación del paciente, que está súper importante, toda esa información que le estamos brindando, sea el cuidado, por ejemplo, de un catéter periférico o en caso tal de que nuestro paciente sea anticoagulado, diabético o de algún programa especial como falla cardíaca, hipertensión pulmonar, ustedes pueden a través de esta plantilla o plan educativo dejar esa información. También tenemos textos predefinidos para ciertos temas de educación. También tenemos educación para traqueostomía, terapia respiratoria, manejo de sondas, etcétera. Ustedes se le dan el doble clic y ingresan acá la información. A quién están educando, qué material utilizaron, porque en los servicios sé que hay folletos que se encuentran en físico y que se le pueden entregar. Verificamos siempre que lo que estamos informando ellos lo comprenden. Esto lo pueden hacer sea físico o verbal. Siempre
o en su mayoría de veces lo hacemos verbal, donde le informamos al paciente o les preguntamos si tienen alguna duda o alguna inquietud. Recuerden, no solamente el paciente, también al cuidador, y que el cuidador sea el primario, no una persona que no va a tener un contacto directo con ese paciente. Y lo pueden guardar. Ya diligenciamos nuestra historia clínica y a través del histórico pueden seleccionar este episodio para poder ver todas las notas de su atención. Le damos buscar y a través de tipo de notas asistencial podemos observar esas plantillas o esa historia que le diligenciamos al paciente. Solo, por ejemplo, con seleccionar una y clic en la parte derecha van a traer esa información. También se puede filtrar por especialidad, que encontraremos enfermeras auxiliares de enfermería, o en caso tal, si le seleccionamos evolución médica, el médico responsable o la especialidad responsable. También por quién está firmado lo podemos hacer, pero si no, podemos leer en prosa todas las atenciones del paciente. Esto nos aplicaría, pero para que tengamos en cuenta que desde acá podemos, para las enfermeras profesionales, en caso tal de una remisión, podemos seleccionar notas asistenciales y visualizar, y nos va a traer toda la historia clínica de ese paciente. La podemos imprimir para entregarlo en un sobre como historia clínica de soporte, no al paciente ni al acompañante, sino al personal de la ambulancia para que lo entregue en la institución remisora. Si ustedes ya diligenciaron la historia clínica del paciente, se sale. Si ustedes requieren de visualizar otras atenciones de ese paciente, ustedes pueden mirar acá, también doble clic nos va a llevar el histórico. Pero en lista de atenciones van a subir hasta lista de atenciones y donde dice consultar registros, si este tiene historia clínica de una versión anterior que teníamos, se nos va a desplegar historia clínica médica, historia clínica de cirugía y clasificación, que sería el triaje. Cierran y vuelven a cerrar. Ya le escribimos a nuestro paciente y nos podemos salir. Siempre salir desde este botón, en su usuario cerrar sección, desde la página de Windows hasta el usuario y Sync Out. Esta es la forma de cerrar del sistema. En la parte superior no lo vayan a cerrar con la X, porque ustedes, aunque ya no están trabajando, van a quedar activos. Y el sistema se puede poner algo lento debido a que hay muchos usuarios dentro del que no están trabajando. Salimos al escritorio y si tienen alguna duda o inquietud, se pueden comunicar a la 4322 conmigo, que con mucho gusto los atenderé. Muchas gracias.